Hay momentos en la vida en los que el alma se pregunta silenciosamente, ¿estoy realmente protegido? ¿Hay algo que me cuide cuando no puedo ver, cuando no puedo anticipar, cuando no puedo controlar todo lo que sucede a mi alrededor? Son preguntas humanas, profundas, que nacen tanto del cansancio como del deseo más íntimo de sentir seguridad en un mundo lleno de incertidumbres. A veces uno puede sentirse expuesto, vulnerable, rodeado de peligros visibles e invisibles, enfrentando situaciones que parecen superar las fuerzas humanas. Sin embargo, en medio de esas preguntas surge una verdad espiritual que ha sostenido a generaciones enteras: no estamos solos. Y esa afirmación abre un anticipo de paz. El tema central de este mensaje es una de las realidades más poderosas y menos comprendidas por muchos creyentes: la seguridad de la defensa angelical en todo momento. No como un concepto poético, no como una idea simbólica, no como una historia antigua, sino como una verdad viva, activa, constante y real. Dios, en su infinita sabiduría, no solo guía, sostiene, fortalece y consuela. También envía ángeles para proteger, para rodear, para intervenir, para guardar el camino de aquellos que ponen su confianza en Él. ¿No es sorprendente saber que el cielo mismo se moviliza a favor de quienes aman a Dios? Esta verdad está anclada en el pasaje poderoso que será el corazón de este mensaje. Salmo capítulo 34, versículo 7, donde se revela una promesa que ha dado consuelo a miles de corazones a lo largo de la historia. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No dice que pasa de vez en cuando. No dice que observa a lo lejos. Dice que acampa, que se instala, que permanece, que establece una presencia continua alrededor de la vida del creyente. No es una visita temporal, es una guardia permanente. Y esa permanencia abre un anticipo de seguridad divina. Esta frase contiene tres verdades profundas. Primero, habla de proximidad. El ángel del Señor no está lejos, está alrededor. Segundo, habla de cobertura. No se limita a mirar, sino que protege. Tercero, habla de defensa. No solo observa, sino que actúa. Cada una de estas verdades tiene la capacidad de transformar tu manera de caminar, tu manera de pensar y tu manera de enfrentar aquello que en otro tiempo te habría llenado de temor. ¿No trae descanso saber que Dios ha asignado protección celestial a tu alrededor? La defensa angelical no es un mito ni una exageración espiritual. Es una realidad respaldada por toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los ángeles aparecen como mensajeros, guardianes, protectores, ejecutores de propósito y defensores del pueblo de Dios. Y si esta fue la realidad de hombres y mujeres en el pasado, también es la realidad de quienes ponen su confianza en el Señor hoy. La protección celestial no es un recuerdo histórico, es una promesa presente. Y esa presencia abre un anticipo de valentía. Tal vez has tenido días donde sentiste que algo invisible te protegió de un accidente, una decisión, una palabra, un lugar o un peligro. Tal vez has pasado por momentos en los que algo dentro de ti te hizo detenerte, cambiar de dirección, esperar unos segundos, evitar un camino. Muchas veces esas impresiones que no puedes explicar son señales de la intervención divina, señales de esa defensa angelical que opera aún cuando no la ves. ¿Cuántas veces te ha protegido Dios sin que siquiera lo supieras? La defensa angelical también es una expresión del amor del Padre. Él sabe que el mundo está lleno de peligros, algunos visibles, otros completamente invisibles. Él sabe que no puedes anticiparlo todo. Él sabe que no puedes estar consciente de cada amenaza. Por eso, en su amor perfecto, ha puesto seres espirituales asignados para cubrir tu vida. No porque no pueda protegerte directamente, sino porque ha decidido usar la estructura celestial como muestra adicional de su cuidado. Y ese cuidado abre un anticipo de gratitud.
La palabra acampa que aparece en el Salmo es profundamente significativa. No se trata de un paso rápido, sino de un acto de permanencia. Cuando alguien acampa, establece un territorio, un perímetro, un espacio. Y cuando el ángel del Señor acampa alrededor de tu vida, significa que hay un territorio espiritual que está bajo vigilancia directa del cielo. No estás desprotegido, no estás expuesto, no estás fuera del alcance del cuidado divino. ¿No es impresionante saber que hay un cerco espiritual alrededor de ti? Esta protección angelical no depende de tu fuerza, ni de tu capacidad, ni de tu perfección. Depende de la fidelidad de Dios. Depende de su palabra. Depende de su pacto eterno. Los ángeles no obedecen tus emociones. Obedecen la voz de Dios. No se mueven por tu temor. Se mueven por su propósito. Y cuando el Señor declara que sus ángeles te rodean, esa declaración permanece incluso cuando tú no la sientes. Esa permanencia abre un anticipo de confianza. En un mundo donde tantas cosas cambian, donde la incertidumbre parece crecer, donde las noticias agotan y los temores intentan nublar la mente, recordar que hay una defensa celestial activa es un regalo de paz. No estás a merced del caos. No estás a merced del peligro. No estás a merced de la maldad. Estás bajo la sombra del Altísimo, protegido por su presencia y rodeado por sus ángeles. ¿No fortalece profundamente saber que hay más cuidado sobre ti del que puedes imaginar? La defensa angelical también significa que ninguna amenaza llega a tu vida sin haber sido filtrada por la voluntad de Dios. Nada entra sin permiso. Nada te toca sin propósito. Nada sucede fuera del diseño divino. Y cuando entiendes esto, el temor pierde autoridad. No porque seas fuerte, sino porque estás protegido por aquel que nunca pierde una batalla. Esa revelación abre un anticipo de descanso profundo. Quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: Dios me rodea con su defensa angelical. Esta frase no es un ritual, es un sello espiritual. Es tu manera de afirmar lo que la palabra ya dijo. Es tu acto de fe inicial. Es tu declaración de confianza. Y esa declaración abre un anticipo de todo lo que vendrá a lo largo de este mensaje. El cielo te rodea más de lo que puedes imaginar. No caminas solo. No duermes solo. No viajas solo. No enfrentas batallas solo. Hay una defensa establecida, una cobertura activa y un amor que vela por ti continuamente. El ángel del Señor acampa alrededor de los que temen su nombre. Esa promesa no se rompe, no se desvanece y no depende de tus circunstancias. Esa promesa permanecerá firme para sostenerte en cada paso que des. Antes de entrar en la profundidad espiritual de este mensaje, es necesario afirmar verbalmente aquello que Dios ya ha declarado en su palabra. Las declaraciones de fe no son fórmulas vacías ni frases motivacionales. Son actos espirituales que alinean el corazón con la verdad divina. Cuando una persona declara desde lo profundo de su alma lo que Dios ha prometido, algo en el espíritu se ordena, se fortalece, se despierta y se estabiliza. Declarar es un acto de guerra espiritual, un acto de confianza, un acto de apertura. ¿No es poderoso saber que cada palabra de fe tiene el potencial de liberar paz sobre tu vida? En este momento, te invito a entrar en un ambiente de calma interior. Respira profundo. Suelta por un instante las preocupaciones del día. Afloja el cansancio emocional. Deja que tu espíritu se ponga en una postura de recepción. Porque lo que estás por declarar no es teoría espiritual, es verdad viva. Es la verdad del Dios que envía ángeles para guardar tu camino, protegerte en tus trayectos, cubrir tus noches y fortalecerte en tus días. Esa preparación abre un anticipo de revelación. Comencemos con esta afirmación: Dios, tú eres mi protector constante. Al pronunciar estas palabras, reconoces algo que tu alma necesita escuchar una y otra vez.
que no estás abandonado al azar ni expuesto a tus temores más profundos. Dios no te observa desde lejos, Él te protege desde cerca. Y esa cercanía abre un anticipo de descanso. Ahora declara: confío en que tus ángeles me rodean en todo momento. Esta declaración se alinea directamente con Salmo capítulo 34, versículo 7, donde está escrito que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Al decir estas palabras, estás afirmando la verdad de que hay un cerco espiritual alrededor de tu vida, invisible a tus ojos pero real en el mundo espiritual. ¿No es reconfortante saber que hay seres enviados por Dios velando por ti? Declara también: nada puede tocar mi vida sin pasar primero por tu voluntad. Esta frase rompe uno de los temores más profundos del corazón humano, el miedo a lo impredecible. Cuando entiendes que la defensa angelical opera bajo la autoridad de Dios, te das cuenta de que nada llega a tu vida como sorpresa para el cielo. Todo está bajo control divino. Esa seguridad abre un anticipo de firmeza. Continúa con esta verdad espiritual: soy guardado día y noche por la defensa que tú has establecido. Dios no protege solo de día, ni solo cuando estás consciente, ni solo cuando oras. Él protege en cada momento, incluso en los que ni siquiera recuerdas. Él te cubre en tus idas y venidas, en tus silencios y tus decisiones, en tu descanso y en tu actividad. ¿No es hermoso saber que la protección divina no tiene horario? Ahora declara con convicción: tu presencia sostiene mi vida y tu poder me defiende. Cuando reconoces que la defensa angelical actúa por el poder de Dios, entiendes que no estás bajo la protección de fuerzas débiles ni de recursos limitados, sino bajo la cobertura del Todopoderoso. Esa declaración abre un anticipo de seguridad interior. Sigue con esta afirmación profunda: Señor, descanso en que no camino solo, porque tus ángeles me acompañan. El sentimiento de soledad es uno de los que más debilita el alma, pero esta declaración rompe esa sensación. Cuando Dios asigna ángeles alrededor de tu vida, su presencia significa que literalmente nunca estás solo. ¿No cambia eso por completo la manera en que ves tu día? Declara también: no temo al peligro, porque estoy rodeado por la luz del cielo. El temor se debilita cuando la fe se fortalece. El enemigo intenta que mires el peligro, pero Dios quiere que mires la protección. Cuando declaras que estás rodeado por la luz celestial, recuerdas que donde hay luz divina, ninguna sombra puede gobernar. Esa afirmación abre un anticipo de valentía. Ahora di: mi casa, mi vida y mi camino están bajo tu defensa. La defensa angelical no se limita a ti como individuo, se extiende a tu entorno, a tus seres queridos, a tu hogar, a tu trayecto, a todo lo que te concierne. Dios establece un cerco no solo sobre tu alma, sino sobre todo lo que Él te ha dado. ¿No trae paz saber que la protección de Dios cubre incluso lo que tú no puedes vigilar? Sigue con esta declaración espiritual: Señor, creo que me libras aún de lo que no logro ver. Hay peligros visibles, pero también hay peligros ocultos. Hay batallas externas y batallas invisibles. Y muchas veces Dios te libra sin que lo sepas. Esta frase honra esa verdad y despierta gratitud. Esa gratitud abre un anticipo de confianza plena. Declara con fuerza interior: mi vida está segura porque tú eres mi guardián eterno. No te guarda la suerte, no te guarda el azar, no te guarda la vida, te guarda el Dios eterno. Él nunca duerme, nunca se cansa, nunca baja su guardia. ¿No es poderoso saber que tu guardián nunca falla? Continúa con esta afirmación: Señor, someto mis temores a tu protección. A veces no temes por lo que ves, sino por lo que imaginas. Pero cuando sometes tus temores a la protección divina, ellos pierden su autoridad. Esa entrega abre un anticipo de libertad. Ahora pronuncia esta verdad: declaro que ningún mal prevalece porque tu defensa va delante de mí. Los ángeles no solo rodean,
también avanzan delante de ti. Ellos despejan caminos, desactivan trampas, anulan peligros, bloquean ataques antes de que te alcancen. ¿No es impresionante que Dios prepare tu camino antes de que tú lo pises? Una más. Señor, confío en la fidelidad de tu palabra sobre mi vida. Cuando confías en su palabra, incluso lo que no entiendes se vuelve soportable, lo que te preocupa se vuelve manejable y lo que te asusta pierde fuerza. Esa confianza abre un anticipo de dirección divina. Finalmente, cierra esta serie de declaraciones diciendo: recibo hoy tu protección angelical con gratitud y fe. Esta frase abre tu espíritu, cierra la puerta al temor y deja un espacio donde la paz de Dios puede instalarse. Es un acto de recepción espiritual. Esa recepción abre una promesa viva para lo que vendrá. Para sellar este momento espiritual de fe, te invito a dejar un like como acto simbólico de que recibes estas declaraciones y te alineas con la verdad del Salmo capítulo 34, versículo 7. Ese gesto sencillo es una confirmación visible de una decisión interior profunda. Buscar el rostro de Dios es uno de los actos más sublimes y transformadores que un ser humano puede realizar. No es solamente un gesto espiritual, es la decisión más profunda del corazón. Cuando alguien decide buscar el rostro de Dios, está diciendo: quiero conocerte más que a mis miedos, más que a mis preguntas, más que a mis dudas, más que a mis inseguridades. Y en esa búsqueda sincera, la defensa angelical deja de ser solo una promesa y se convierte en una experiencia viva. ¿No es maravilloso pensar que el simple acto de elevar el corazón hacia Dios activa realidades celestiales que te rodean y te cubren? Buscar su rostro significa mirar más allá de lo visible para reconocer lo invisible. Significa levantar los ojos del alma por encima del caos cotidiano y dirigirlos hacia aquel que reina sobre todo. Significa dejar de interpretar tu vida solo desde tu perspectiva y comenzar a interpretarla desde la perspectiva del cielo. Cuando haces esto, empiezas a notar cómo Dios te ha protegido incluso en momentos en los que creías estar solo. Esa mirada espiritual abre un anticipo de discernimiento. Hay una diferencia entre buscar la mano de Dios y buscar su rostro. Muchos buscan su mano, su provisión, su ayuda, su intervención. Pero quienes buscan su rostro buscan su presencia, su carácter, su mirada. Y cuando buscas su rostro, obtienes ambas cosas, presencia y protección. Porque la protección angelical fluye no solo hacia quienes claman en momentos de urgencia, sino hacia quienes caminan diariamente en relación con Dios. ¿No es hermoso saber que quienes buscan su presencia reciben también su defensa? Buscar su rostro también implica aprender a reconocerlo en lo sutil. A veces Dios se manifiesta en grandes milagros, pero muchas otras se manifiesta en pequeños detalles. Una impresión interna que te hace esperar un minuto antes de salir de casa, una paz repentina cuando estabas inquieto, una puerta cerrada que en realidad te libró de un camino peligroso, una conversación que te protegió de decisiones equivocadas. En esas sutilezas se ve su rostro, y reconocerlas abre un anticipo de sensibilidad espiritual. Cuando alguien busca el rostro de Dios, la vida cambia de velocidad. La ansiedad se desacelera. Las preocupaciones pierden volumen. La mente deja de correr detrás de pensamientos desordenados. La voz interna que antes gritaba confusión comienza a susurrar esperanza. Esto sucede porque buscar su rostro es introducir tu espíritu en una atmósfera distinta, una atmósfera donde reina la paz de Dios. ¿No es transformador experimentar cómo la paz divina invade lo que antes parecía imposible de calmar? Buscar su rostro también es un acto de humildad. Significa reconocer que necesitas dirección, que no tienes todas las respuestas, que no puedes valerte solo de tus fuerzas. Humildad no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que hay un Dios que ve más lejos de lo que tú ves, que sabe más de lo que tú sabes y que cuida más de lo que tú imaginas. Cuando te acercas con humildad, el cielo se acerca a ti.
y ese acercamiento abre un anticipo de revelación. En esta búsqueda, el alma comienza a experimentar algo especial: discernimiento espiritual. Discernimiento para sentir cuando algo no es correcto. Discernimiento para percibir que un camino no es seguro. Discernimiento para reconocer cuando Dios está diciendo espera. Discernimiento para entender cuando Él te está protegiendo de algo que tú no alcanzas a ver. Ese discernimiento es parte de la defensa angelical, porque los ángeles operan también dando señales internas que te ayudan a evitar tropiezos. ¿No es asombroso saber que incluso tus impresiones espirituales pueden ser parte de la guardia angelical? Buscar su rostro es también aprender a detenerse. Detener la prisa, detener la preocupación, detener la necesidad de control. En la quietud, el alma escucha mejor. En el silencio, el espíritu percibe más. En la pausa, Dios se revela. No se trata de hacer mucho ruido espiritual, sino de estar lo suficientemente quieto como para percibir su presencia. La defensa angelical se vuelve real cuando el corazón aprende a hacer silencio delante de Dios. Ese silencio abre un anticipo de comunión profunda. Buscar su rostro no significa ausencia de problemas, significa presencia de protección. El enemigo puede intentar intimidar, pero no puede tocar aquello que Dios guarda. Las circunstancias pueden inquietar, pero no pueden quebrar aquello que Dios sostiene. Los peligros pueden rodear, pero no pueden penetrar el cerco que Dios estableció. Y cuanto más buscas su rostro, más consciente te vuelves de ese cerco invisible. ¿No es esto una de las mayores fortificaciones del corazón? Cuando un creyente busca el rostro de Dios, también se abre a recibir dirección divina. Muchas veces la protección angelical no solo consiste en defender, sino en guiar. Guían al evitar caminos, al señalar peligros, al desviar ataques, al mover circunstancias. La guía angelical es parte del ministerio del cielo hacia tu vida. Por eso la Escritura describe repetidamente a ángeles que orientan, que indican, que abren puertas y que cierran otras. Buscar su rostro hace que tu espíritu esté más afinado para percibir esa guía. Y esa afinación abre un anticipo de pasos firmes. Buscar su rostro también fortalece la fe. La fe no crece solo escuchando sermones, crece contemplando a Dios. La fe se expande cuando te expones a su presencia, cuando te llenas de su verdad, cuando abres tu corazón a Él de manera sincera y constante. Y una fe fortalecida se convierte en un escudo impenetrable contra los temores. La defensa angelical se activa con una fe que descansa en el carácter de Dios. ¿No es fortalecedor saber que la fe te convierte en territorio protegido? Cuando buscas su rostro, tu identidad se aclara. Descansas en saber quién eres y quién te guarda. El enemigo puede intentar confundir tu mente, pero no puede confundir a Dios. Él sabe quién eres, Él sabe dónde estás, Él sabe qué necesitas, Él sabe que te amenaza y Él sabe cómo defenderte. Buscar su rostro reafirma tu identidad como hijo, como amado, como protegido. Y esa identidad abre un anticipo de fortaleza interior. Buscar su rostro es también abrirle la puerta a su paz. Y donde hay paz, los temores pierden fuerza. Donde hay paz, la ansiedad se rompe. Donde hay paz, la defensa angelical se vuelve tangible. La paz de Dios no es ausencia de ruido, es presencia de protección. Es un manto que cubre el alma y un cerco que cubre la vida. ¿No es precioso descansar bajo una paz que no depende de las circunstancias sino de la presencia? Finalmente, buscar su rostro es abrirte a una relación profunda donde el cielo no es un concepto lejano, sino una realidad cercana. Una relación donde Dios no es un maestro distante, sino un Padre presente. Donde su protección no es una idea, sino una experiencia. Donde su defensa no es un rumor espiritual, sino un hecho diario.
Y esa relación abre una promesa que sostendrá cada paso del camino. Hay batallas que se libran con el cuerpo, otras con la mente, otras con las emociones y otras con el espíritu. Y aunque cada una tiene su propia dimensión, todas encuentran fortaleza cuando Dios se convierte en el centro y su protección celestial rodea la vida. La defensa angelical no solo es un muro contra el peligro externo, también es un fortalecimiento interno. Porque cuando el alma sabe que está cubierta por el cielo, todo el ser se estabiliza. ¿No es reconfortante pensar que la protección divina impacta cada área de tu vida, desde la más visible hasta la más silenciosa? La fortaleza física es uno de los primeros lugares donde se percibe la defensa de Dios. Muchos no lo notan, pero el cuerpo reacciona cuando el alma se siente protegida. Los músculos se relajan, la respiración se vuelve más profunda, los sentidos dejan de estar en estado de alerta permanente. Cuando una persona vive con miedo constante, el cuerpo lo carga, pero cuando una persona vive consciente de la protección divina, el cuerpo encuentra alivio. La defensa angelical no reemplaza el cuidado físico, pero sí aporta descanso interior que se manifiesta en el cuerpo. Esa liberación abre un anticipo de bienestar. La fortaleza física también se ve cuando Dios interviene para evitar peligros que podrían afectar tu salud, tu movilidad, tu integridad. A veces un retraso inesperado, un cambio de ruta repentino o una sensación interna de mejor espero es la manera de Dios de evitar accidentes o situaciones dañinas. Los ángeles son enviados para guardar tus pasos, para despejar tu camino, para anticiparse a lo que tú no ves. ¿Cuántas veces has sentido que algo te libró sin que pudieras explicarlo? Esa intervención abre un anticipo de gratitud. La fortaleza emocional es igual de vital. Las emociones pueden convertirse en tormentas, en desiertos, en montañas difíciles de mover. Pero cuando una persona comprende que está rodeada por la defensa angelical, su interior se estabiliza. Ya no vive con la sensación de vulnerabilidad constante, ya no teme tanto al futuro, ya no carga emociones sin dirección. Saber que Dios te cuida reduce el peso emocional de las decisiones, de las preocupaciones y de los temores. ¿No es transformador saber que tu corazón puede descansar en manos más fuertes que las tuyas? La fortaleza emocional también se experimenta cuando los ángeles de Dios disipan ambientes cargados. Hay lugares donde la atmósfera se siente pesada, donde la angustia aumenta, donde la opresión se percibe. Pero Dios envía sus ángeles para limpiar ambientes, para romper cargas, para traer paz donde antes había inquietud. La presencia celestial trae un tipo de serenidad que no depende de las circunstancias sino de la intervención divina. Esa serenidad abre un anticipo de calma profunda. La fortaleza mental es una de las más importantes, porque muchas batallas se libran en la mente. Los pensamientos, las preocupaciones, las suposiciones, las ideas repetitivas, las inseguridades, todos estos elementos pueden desgastar profundamente. Pero cuando Cristo establece su verdad en tu interior y los ángeles rodean tu vida, la mente se ilumina. La claridad viene. Los pensamientos se ordenan. Las ideas se alinean. La confusión retrocede. ¿No has sentido alguna vez que tu mente se calma de repente sin razón aparente? Muchas veces es Dios actuando para que recuerdes que no estás solo. Esa claridad abre un anticipo de enfoque. Cuando la defensa angelical opera en lo mental, se reducen los ataques de pensamientos intrusivos, disminuyen los temores irracionales y se fortalecen los pensamientos de fe, esperanza y dirección. Los ángeles no solo defienden el cuerpo, también protegen la mente de ataques espirituales. Cuando la mente se sabe custodiada, tiene más fuerza para creer, más fuerza para avanzar y más fuerza para descansar. Esa protección abre un anticipo de renovación interior. La fortaleza espiritual es la más profunda y la más importante, porque desde ella se sostienen todas las demás áreas.
Un espíritu débil hace más vulnerable al cuerpo, a la mente y a las emociones. Pero un espíritu fortalecido en Dios se convierte en una torre espiritual que nada puede derribar. La fortaleza espiritual surge cuando sabes que el ángel del Señor acampa a tu alrededor, cuando entiendes que no hay batalla que enfrentes solo, cuando reconoces que Dios envía ayuda antes incluso de que tú clames. ¿No es poderoso saber que tu espíritu tiene una cobertura invisible que lo sostiene incluso cuando te sientes débil? La fortaleza espiritual también se experimenta cuando el Espíritu Santo ilumina tu interior y te recuerda verdades que habías olvidado. La defensa angelical no sustituye la obra del Espíritu. Trabaja en armonía con él. Mientras el Espíritu Santo fortalece, guía y consuela, los ángeles rodean, protegen y guardan. Es una colaboración divina diseñada para tu bienestar espiritual. Esa colaboración abre un anticipo de madurez. Cuando una persona vive consciente de la protección angelical, su postura espiritual cambia. Ya no camina inclinado por el peso del temor, sino erguido por la confianza en Dios. Ya no enfrenta la vida como una víctima de sus circunstancias, sino como alguien escoltado por la presencia celestial. Ya no vive como quien espera lo peor, sino como quien está seguro de estar guardado. Esa postura abre un anticipo de fe renovada. La fortaleza espiritual también se manifiesta en la capacidad de resistir ataques emocionales y mentales. Cuando sabes que hay ángeles alrededor de ti, el enemigo pierde acceso a muchas áreas donde antes se encontraba entrada. Su influencia se debilita, sus amenazas pierden peso, sus mentiras pierden autoridad. Los ángeles son enviados para frenar, bloquear y detener muchas obras de oscuridad antes de que te toquen. ¿No es fortalecedor saber que libras menos batallas porque el cielo libra muchas por ti? Vivir bajo la protección angelical no significa ausencia de desafíos, pero sí significa que esos desafíos no tienen poder para destruirte. Dios no prometió ausencia de luchas, pero sí prometió defensa. No prometió ausencia de valles, pero sí compañía. No prometió ausencia de amenazas, pero sí victoria. Y esa victoria abre un anticipo de confianza profunda. Cuando el cuerpo se siente débil, la mente cansada, las emociones desgastadas o el espíritu vulnerable, recordar esta verdad lo cambia todo. No estás solo. Hay un cerco que te rodea, hay una presencia que te cubre, hay una defensa que te acompaña. La fortaleza no viene solo de dentro de ti, sino de aquel que te envuelve con su protección. ¿No es esperanzador saber que tu fortaleza no depende de tu capacidad, sino de la fidelidad de Dios? Finalmente, la defensa angelical fortalece tu vida entera para seguir avanzando. Te da fuerza para levantarte cuando crees que ya no puedes más, te da valor para enfrentar decisiones difíciles, te da paz en medio de la incertidumbre, te da luz en medio de la confusión, te da compañía en medio de la soledad. Y esa fuerza abre una promesa que te acompañará en lo que está por venir. Hay un punto en el que el alma, agotada por cargas visibles e invisibles, finalmente comprende algo decisivo: no fuiste creado para caminar sin refugio. No fuiste diseñado para enfrentar los peligros de la vida con tus propias fuerzas. Y tampoco estás destinado a vivir expuesto, sin una cobertura celestial que te sostenga. En el plan perfecto de Dios, nunca fue su intención que transitaras la vida sin un lugar donde descansar, sin una sombra donde cubrirte, sin una defensa espiritual que velara por ti día y noche. ¿No es reconfortante saber que existe un refugio asegurado para ti aun cuando no sabes cómo protegerte a ti mismo? Ese refugio no es una idea, no es una metáfora, no es una sensación emocional. Ese refugio es una realidad espiritual activa, la protección del Altísimo manifestada a través de su presencia y a través de sus ángeles. La defensa angelical no es un elemento decorativo dentro de la fe, es una extensión directa del amor de Dios. Cuando la Escritura dice que los ángeles acampan alrededor de los que temen al Señor, está diciendo que tu vida es un territorio vigilado.
que tus pasos están bajo observación celestial, que tus días y tus noches tienen un cerco espiritual, y ese cerco abre un anticipo de seguridad profunda. Refugiarse bajo su protección significa aprender a descansar en esa verdad, incluso cuando tus ojos no la ven. Hay realidades espirituales que no están sujetas a la percepción humana. No las ves, pero existen. No las sientes todos los días, pero operan. No las puedes tocar, pero te envuelven. Así es la defensa angelical. Invisible, pero activa. Silenciosa, pero poderosa. ¿Cuántas veces has sido protegido sin saberlo? Esa pregunta abre un anticipo de gratitud. Refugiarse bajo su protección implica reconocer algo esencial. Tu seguridad no depende del mundo exterior, sino de la fidelidad eterna de Dios. No depende de qué tan fuerte te sientas, ni de qué tan preparado estés, ni de cuántas soluciones tengas a tu alcance. Depende de quién te cubre. El Salmo capítulo 91 lo describe de manera perfecta. Los que habitan al abrigo del Altísimo descansan bajo su sombra. Y quien descansa bajo su sombra, vive protegido aún en medio del peligro. ¿No es hermoso saber que tu refugio está por encima de cualquier amenaza? Cuando eliges buscar ese refugio, tu vida comienza a experimentar una tranquilidad que supera la lógica. Los problemas pueden seguir ahí, las responsabilidades pueden seguir siendo las mismas, pero tu perspectiva cambia. El corazón deja de sentirse solo. La mente deja de imaginar escenarios de temor. El espíritu deja de vivir a la defensiva. Porque quien sabe que está bajo la sombra del Altísimo no reacciona igual que quien cree que no tiene cobertura. Esa seguridad abre un anticipo de dominio emocional. Refugiarse bajo su protección también significa dejar de buscar refugios falsos. Muchas personas buscan refugio en distracciones, en hábitos, en ocupaciones, en personas, en rutinas, pero esos refugios no sostienen en los momentos críticos. Se quiebran, se desgastan, se desmoronan. En cambio, el refugio de Dios es eterno, firme y estable. No se desvanece cuando lo necesitas. No se debilita con el tiempo. No se ausenta ni un solo instante. ¿No te da paz saber que hay un refugio que no depende de tus circunstancias? Otro aspecto profundo de refugiarse es este. Cuando entras en el refugio de Dios, no entras solo, entras acompañado por la comunidad espiritual. Hay un misterio en la fe. Lo que uno cree puede fortalecer a otros, y lo que otros creen puede fortalecer tu vida. Nadie crece solo. Nadie se sostiene solo. Nadie atraviesa las tormentas sin apoyo. Y parte del refugio de Dios se manifiesta a través de personas que te recuerdan su verdad, que te animan, que oran por ti y contigo, que te abrazan con palabras o silencios. Esa compañía abre un anticipo de unidad. Por eso, te invito a escribir en los comentarios la frase, «Estoy bajo la protección del Señor». No como un ritual vacío, sino como una declaración que edifica a otros y te edifica a ti. Al dejarlo escrito, refuerzas en tu espíritu que eliges refugiarte bajo su sombra. Y además, fortaleces a quienes leerán esas palabras y descubrirán que no están solos en su búsqueda de protección divina. ¿No es hermoso que una frase pueda convertirse en consuelo para otro corazón? Refugiarse bajo su protección también significa comprender que Dios pelea por ti. No estás luchando solo contra fuerzas que te superan. No estás enfrentando el peligro sin respaldo. Hay batallas que tú ni siquiera conoces porque Dios las peleó antes de que te alcanzaran. Hay ataques que fueron detenidos en el mundo espiritual antes de tocar tu vida. Hay amenazas que fueron anuladas por manos invisibles antes de que tú supieras que existían. Esa defensa abre un anticipo de gratitud profunda. A veces, Dios permite que sientas su refugio de manera clara. Otras veces lo permite de manera sutil. Puede protegerte desviando tu camino en un segundo, colocando paz en tu espíritu en un momento crucial,
enviando a alguien con una palabra precisa, cerrando una puerta que parecía buena pero en realidad era peligrosa. La defensa angelical se manifiesta de maneras tan variadas que muchas veces solo con el tiempo comprendes lo que Dios estaba haciendo. ¿No es inspirador saber que Dios se adelanta incluso a tus propios pasos? Refugiarse bajo su protección también implica confiar en la soberanía divina. No todo lo que sucede se entiende al instante. No toda protección se ve claramente. Pero cuando confías en que Dios está por encima de todo, incluso los momentos difíciles se convierten en evidencia de su cuidado. Él no falla. Él no se equivoca. Él no llega tarde. Si estás bajo su sombra, estás en el lugar correcto, incluso cuando no lo entiendes. Esa soberanía abre un anticipo de esperanza. Cuando aprendes a refugiarte bajo su protección, la vida cambia. Tu seguridad ya no depende del clima emocional del día, ni de la incertidumbre del futuro, ni de la fragilidad humana. Depende de Dios. Y cuando depende de Dios, la paz se vuelve más estable, la fe más fuerte, la mirada más clara, el espíritu más valiente. Ese cambio abre un anticipo de crecimiento espiritual. El refugio de Dios no te aísla del mundo, te fortalece para caminar en él. No te quita del peligro, te cubre en medio del peligro. No te aleja de tus responsabilidades, te prepara para enfrentarlas con sabiduría, confianza y firmeza. Y esa preparación abre una promesa que sostendrá tu camino. A lo largo de la Escritura, Dios ha mostrado repetidas veces que su defensa angelical es real, activa, poderosa y absolutamente fiel. La Biblia no presenta a los ángeles como figuras simbólicas ni como elementos poéticos, sino como seres enviados directamente por Dios para proteger, dirigir, fortalecer y librar a su pueblo. En cada historia, desde los personajes más conocidos hasta aquellos que aparecen solo por unos versículos, se revela un patrón constante. Donde hay fe, hay protección. Donde hay obediencia, hay defensa. Donde hay confianza en Dios, hay intervención celestial. ¿No es inspirador saber que esa misma protección está disponible para tu vida hoy? Uno de los testimonios más conocidos es el de Daniel en el foso de los leones. Daniel no fue librado porque los leones fueran menos feroces. Fue librado porque Dios envió un ángel para cerrar sus bocas. Daniel capítulo 6 dice que el rey lo encontró ileso porque Dios había enviado a su ángel para cuidarlo. No fue suerte, no fue casualidad, no fue un error en los animales. Fue defensa espiritual directa. Daniel vivió porque Dios intervino. No es alentador recordar que si Dios pudo cerrar la boca de leones físicos, también puede cerrar la boca de peligros espirituales que intentan devorar tu paz? Otro relato extraordinario aparece en Daniel capítulo 3, con Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Ellos fueron arrojados a un horno 7 veces más caliente de lo normal, pero dentro del fuego apareció un cuarto personaje cuya presencia era como la de un ser celestial. El rey Nabucodonosor reconoció que era un mensajero del cielo. No solo fueron protegidos del fuego, ni siquiera olían a humo. Ese es el poder de una defensa angelical. No solo te libra, también evita que el daño te marque. ¿No es maravilloso pensar cuántas veces Dios te ha librado sin que lo que te rodeaba dejara cicatrices en tu alma? Uno de los encuentros angelicales más detallados es el de Pedro en prisión, narrado en Hechos capítulo 12. Pedro estaba encadenado entre soldados, vigilado por guardias, encerrado en un sistema imposible de evadir. Pero en medio de la noche, un ángel del Señor apareció en la celda, lo despertó, rompió las cadenas, abrió las puertas y lo sacó sin que nadie lo detuviera. Pedro pensó que estaba soñando, porque la liberación parecía demasiado perfecta. Pero era real. Era intervención divina. ¿No es poderoso saber que Dios puede abrir puertas imposibles, romper cadenas invisibles y sacarte de situaciones donde parecía que ya no había salida? Otro testimonio sorprendente aparece en el libro de Génesis con Agar,
la sierva de Sara. Agar fue expulsada al desierto, sola con su hijo, desesperada, sin agua, sin dirección y sin fuerzas para continuar. Pero en ese momento extremo, un ángel la llamó desde el cielo, la consoló, le dio dirección y le reveló que Dios había escuchado el llanto del niño. No era una mujer famosa, ni rica, ni influyente. Era una mujer vulnerable, pero Dios envió un ángel para cuidarla. ¿No es reconfortante saber que la protección angelical de Dios no está reservada solo para héroes bíblicos, sino también para corazones quebrantados? El profeta Elías también experimentó intervención angelical. En 1 Reyes capítulo 19, agotado, asustado y deseando morir, Elías se acostó bajo un árbol esperando el final. Pero Dios envió un ángel que lo tocó, lo alimentó y lo fortaleció. El ángel no solo le dio comida física, le dio dirección espiritual. Le dijo, levántate, porque largo camino te resta. Cuando Elías ya no tenía fuerzas, Dios no envió un sermón, sino un ángel que lo cuidó en lo físico y en lo emocional. ¿No es hermoso saber que Dios envía ayuda incluso cuando tú ya no puedes pedirla? Otro testimonio precioso está en Génesis capítulo 24, cuando Abraham envía a su siervo a buscar esposa para Isaac. Antes de partir, Abraham le dice con total convicción, el ángel del Señor irá delante de ti y te guiará. La tarea parecía imposible, pero el siervo encontró a Rebeca exactamente como Abraham había dicho, porque la dirección angelical abrió el camino. ¿No te llena de esperanza saber que los ángeles no solo protegen, sino que también guían decisiones importantes? En 2 Reyes capítulo 6 encontramos una de las visiones más impresionantes del mundo espiritual. El profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo que quería capturarlo. Su siervo se desesperó, pero Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, vio que los montes estaban llenos de carros de fuego y ángeles que rodeaban la ciudad. Lo que parecía derrota era en realidad una victoria asegurada por la defensa celestial. ¿Cuántas veces has visto solo el problema sin ver el ejército de Dios que te rodea? Esa perspectiva abre un anticipo de confianza. Un testimonio menos mencionado pero profundamente revelador es el de José, esposo de María. En Mateo capítulo 1 y 2, un ángel se le aparece en sueños 3 veces. Primero para decirle que no tema recibir a María, luego para advertirle que huya a Egipto para proteger al niño Jesús, y finalmente para indicarle cuándo regresar. José tomó decisiones vitales guiado por la dirección angelical de Dios. ¿No es impresionante saber que Dios puede protegerte incluso a través de sueños que vienen del cielo? También está el testimonio de Balaam, donde un ángel del Señor se interpone en su camino para evitar que cometa un error fatal. Balaam no podía verlo, pero estaba a punto de perecer si hubiera seguido avanzando. El ángel se colocó en el camino para detenerlo. Este relato muestra una verdad poderosa. Hay cosas de las que Dios te libra aun cuando tú no entendías que estaba pasando. ¿No te maravilla pensar cuántas veces Dios ha bloqueado caminos que parecían buenos pero que en realidad eran peligrosos? Otro testimonio profundo es el del centurión Cornelio, en Hechos capítulo 10. A este hombre, que ni siquiera era judío, se le apareció un ángel para anunciar que Dios había escuchado sus oraciones y que un propósito divino estaba por manifestarse en su vida. La intervención angelical abrió un movimiento espiritual que conectó a Cornelio con el apóstol Pedro y abrió la puerta del evangelio a los gentiles. ¿No es sorprendente cómo un mensaje angelical puede cambiar historias enteras? Incluso Jesús, el Hijo de Dios, recibió ministración angelical. Después de ser tentado en el desierto, los ángeles vinieron a fortalecerlo. Y en Getsemaní, mientras oraba en agonía, un ángel se le apareció para darle fuerza. Si Jesús fue atendido por ángeles en momentos de prueba, ¿no revela esto que Dios considera la defensa angelical como parte esencial del cuidado celestial?
Cada uno de estos testimonios, conocidos y no tan conocidos, muestra una misma verdad. Cuando Dios decide proteger, nada puede tocarte. Cuando Dios decide enviar ángeles, ninguna fuerza del mundo espiritual o natural puede detener su obra. La defensa angelical es real, es activa, es fiel y opera aún cuando no lo notes. Esa realidad abre una promesa firme para tu vida. El temor es una de las emociones más antiguas de la humanidad. Surge antes de que puedas identificarlo, invade la mente antes de que puedas defenderte y se instala en el corazón antes de que tengas tiempo de procesarlo. A veces se manifiesta como ansiedad silenciosa, otras como inquietud repentina, otras como pensamientos que no se detienen. El temor llega como un visitante inesperado que quiere ocupar todo el espacio interior. Sin embargo, la verdad divina es clara. El temor no tiene autoridad sobre alguien que vive bajo la defensa del Señor. ¿No es transformador recordar que el temor no es más grande que la protección de Dios? Cuando Dios declara en el Salmo capítulo 34, versículo 7 que su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende, también está diciendo que el temor no puede ocupar el lugar donde ya está instalada su presencia. Dos realidades no pueden reinar en el mismo espacio. Donde hay defensa celestial, el temor pierde fuerza. Donde hay cobertura divina, el miedo comienza a debilitarse. Donde hay presencia del Altísimo, el alma encuentra descanso. Esa verdad abre un anticipo de libertad interior. El temor normalmente se alimenta de lo desconocido. ¿Y si falla? ¿Y si no funciona? ¿Y si me hacen daño? ¿Y si pierdo? ¿Y si me equivoco? El enemigo conoce la tendencia humana a imaginar escenarios de peligro, y por eso siembra pensamientos que exageran amenazas, inventan riesgos y distorsionan posibilidades. Pero cuando sabes que los ángeles de Dios rodean tu vida, esa tendencia se reduce. Ya no ves un mundo lleno de amenazas, sino un camino lleno de protección. ¿No es más liviano vivir cuando sabes que no estás expuesto al azar? La libertad del temor comienza cuando reconoces que no estás solo. La soledad interior es una de las raíces más profundas del miedo. Pero cuando recuerdas que Dios ha enviado ángeles para acampar alrededor de ti, tu espíritu se estabiliza. No estás caminando sin respaldo. No estás enfrentando la vida sin cobertura. No estás tomando decisiones sin acompañamiento. Hay una guardia celestial activa sobre tu existencia. Y esa guardia abre un anticipo de valentía. El temor también se fortalece cuando intentas controlar todo. Cuando crees que depende de ti prever, anticipar, solucionar y protegerte, cargas demasiado peso sobre tus hombros. Pero cuando reconoces que la defensa angelical opera incluso donde tú no puedes actuar, algo se aligera. El alma descansa, la mente se afloja, el espíritu suelta la tensión acumulada. La libertad surge no porque tú puedas más, sino porque reconoces que Dios hace más de lo que ves. ¿No es reconfortante saber que no tienes que controlarlo todo para estar seguro? Otra raíz del temor es el recuerdo de experiencias pasadas que dejaron marca. Las heridas, los rechazos, las pérdidas, los fracasos, las traiciones, esas memorias pueden transformarse en filtros que te hacen anticipar lo peor. Pero la defensa angelical rompe ese ciclo, porque muestra que Dios no te dejó en el pasado y tampoco te dejará ahora. Lo que una vez te hirió no limita la protección que Dios tiene hoy para ti. El pasado no define tu cobertura presente. Esa separación abre un anticipo de sanidad. Cuando la Biblia narra historias de protección divina, también nos muestra algo profundamente liberador. El temor se vence con verdad. No con fuerza humana, no con autosuficiencia, no con negación, sino con verdad. La verdad es que no estás a merced de las circunstancias. La verdad es que Dios conoce lo que tú desconoces. La verdad es que los ángeles del Señor están asignados para tu camino. La verdad es que el enemigo no puede cruzar el cerco que Dios estableció.
¿No es poderoso saber que la verdad espiritual es más fuerte que el miedo emocional? La libertad del temor también se activa cuando decides creer lo que Dios dice, incluso cuando tus emociones dicen lo contrario. Puedes sentir miedo y aún así estar protegido. Puedes sentir inquietud y aún así estar cubierto. Puedes sentir fragilidad y aún así estar rodeado por el cielo. El miedo puede hablar fuerte, pero la defensa de Dios es más fuerte. Esa elección abre un anticipo de madurez espiritual. El temor también se manifiesta como un bloqueo interno que te impide avanzar. A veces no es terror, sino simplemente parálisis. Pero la protección angelical no solo defiende, también impulsa. Te recuerda que no caminas hacia el peligro, sino hacia el propósito. El temor quiere detenerte. La verdad quiere empujarte hacia adelante. ¿Cuántas decisiones importantes has aplazado por temor? Esa reflexión abre un anticipo de movimiento. Cuando Dios protege, también ilumina. Y la luz es uno de los elementos más poderosos contra el miedo. El temor ama la oscuridad, incertidumbre, dudas, supuestos, silencios. Pero Dios envía luz al corazón cuando declara su protección sobre ti. Esa luz aclara lo que antes parecía amenazante, revela lo que antes parecía confuso y disipa lo que antes parecía grande. Con luz no solo ves mejor el camino, ves mejor la defensa. ¿No es liberador saber que la luz de Dios te muestra que muchos temores eran solo sombras? La libertad del temor también surge cuando el alma aprende a descansar. El descanso no es pasividad, es confianza. Descansar no significa dejar de hacer, sino dejar de preocuparte por aquello que Dios ya está defendiendo. El temor agota, pero la confianza renueva. El miedo acelera la mente, pero la fe calma el espíritu. Descansar en la defensa angelical es reconocer que Dios hace incluso cuando tú duermes. Esa entrega abre un anticipo de paz profunda. El temor se reduce cuando recuerdas que nada puede tocar tu vida sin permiso divino. Esta verdad bíblica cambia completamente la manera en que interpretas tus días. No existe amenaza que esté por encima de la voluntad de Dios. Ningún accidente, ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna fuerza espiritual puede saltar el cerco que el Señor estableció sobre ti. Si algo llega filtrado por su amor. Si algo se detiene filtrado por su propósito. ¿No te llena de calma saber que no hay caos que Dios no pueda ordenar? La libertad del temor también tiene que ver con reconocer que Dios no solo te protege del mal, te protege de decisiones equivocadas. Muchas veces el temor surge porque no sabes qué elegir, qué camino tomar, qué puerta abrir. Pero la defensa angelical no solo guarda tu cuerpo, también guarda tu senda. A veces Dios incluso cierra caminos para evitarte sufrimientos que tú no ves. Ese cierre abre un anticipo de sabiduría. Otra forma en la que Dios libera del temor es fortaleciendo lo que hay dentro de ti. No solo te rodea con ángeles, también despierta firmeza espiritual. Él te recuerda que no eres débil como creías, que tienes más resistencia de la que pensabas, que hay valentía en ti porque Él la sembró, que hay esperanza en ti porque Él la sostiene. ¿No es fortalecedor descubrir que el alma se vuelve más valiente cuando entiende que no está sola? El temor puede intentar regresar, pero cada vez que recuerdas que hay una defensa celestial alrededor, pierde terreno. No tiene espacio donde instalarse, no tiene base donde afirmarse, no tiene argumento suficientemente fuerte como para contradecir la fidelidad divina. La defensa angelical le dice al temor: aquí no gobiernas. Esa autoridad abre una promesa que te acompañará en lo que sigue. La defensa angelical no es un evento aislado ni una intervención ocasional. Es una realidad constante que se hace más visible cuando el corazón cultiva hábitos que mantienen viva la conexión con Dios. La presencia diaria del Señor no llega por accidente. Llega por apertura, por búsqueda, por sensibilidad espiritual.
Y cuando esa presencia se vuelve parte de tu rutina interior, la protección divina deja de sentirse lejana y empieza a experimentarse de manera tangible. ¿No es hermoso pensar que el cielo se vuelve más evidente cuando tu espíritu aprende a permanecer en Dios? Uno de los hábitos más poderosos es comenzar el día reconociendo la presencia del Señor. Antes de revisar mensajes, antes de pensar en pendientes, antes de mirar el reloj, tomar un instante para decir: Dios, gracias por guardarme durante la noche, gracias por tu defensa, gracias porque hoy también caminas conmigo. Esta simple oración abre el corazón y alinea el espíritu con la protección divina. Comenzar el día con Dios no te libra de responsabilidades, pero sí te libra de caminar sin dirección. Esa apertura abre un anticipo de estabilidad interior. Otro hábito transformador es la meditación diaria en la palabra de Dios. No se trata solo de leer por leer, sino de detenerse en pasajes que alimentan la fe y recuerdan la protección del cielo. Pasajes como el Salmo capítulo 34, versículo 7, o el Salmo capítulo 91, versículo 11, donde se revela que Dios da órdenes a sus ángeles para guardarte en todos tus caminos. Cuando estas palabras se vuelven parte de tu mente, se convierten en un escudo contra los pensamientos de temor. ¿No es fortalecedor tener verdades espirituales listas para contrarrestar la ansiedad? Tomar pausas conscientes durante el día también es un hábito valioso. Vivir en modo automático es uno de los mayores enemigos de la sensibilidad espiritual. Pero cuando te detienes unos segundos, respiras profundo y dices en silencio: Señor, estoy aquí. Recuérdame que no camino solo. Tu espíritu se reorienta. Esas pausas pequeñas tienen un impacto inmenso, pues te devuelven al centro espiritual de la jornada. Esa pausa abre un anticipo de claridad. Otro hábito esencial es pedir dirección específicamente. No supones lo que Dios quiere, se lo preguntas. No asumes que un camino es seguro, lo consultas. Esta práctica abre tu vida para que la guía angelical se active con mayor facilidad. Los ángeles son enviados para guardar tu camino, pero si no consultas al Señor, podrías entrar por sendas que Él no aprobó. Pedir dirección no es señal de inseguridad, es señal de sabiduría. ¿No es maravilloso saber que Dios responde cuando le pides que te muestre la senda correcta? También es vital cultivar el hábito de agradecer. La gratitud mantiene el corazón humilde y la fe despierta. Agradecer por la protección visible y también por la invisible, por lo que entiendes y por lo que no, por lo que viste y por lo que Dios evitó sin que lo supieras. La gratitud abre puertas espirituales, fortalece la fe y debilita el temor. Quien agradece vive más consciente de la presencia del cielo a su alrededor. Esa gratitud abre un anticipo de gozo. Establecer un lugar de encuentro con Dios también ayuda a mantener viva la conexión. Puede ser una esquina de la casa, una silla, un espacio pequeño donde tu mente aprende a silenciar el ruido. Ese lugar se vuelve un recordatorio físico de que allí recibes paz, allí sueltas cargas, allí encuentras dirección. Y aunque Dios no está limitado a un espacio, el corazón sí se beneficia de tener un lugar donde acostumbra a escuchar. ¿No es reconfortante saber que puedes tener un rincón donde el cielo siempre te encuentra? El hábito de escuchar también es indispensable. No solo hablas, también prestas atención. Dios habla a través de la paz, a través de impresiones internas, a través de su palabra, a través de silencios significativos. Y cuando te vuelves más sensible a su voz, también te vuelves más perceptivo a la obra de los ángeles. Muchas veces el aviso interno que recibes, esa inquietud, esa pausa, esa voz suave que te dice no, espera, no entres, no sigas, es parte de la defensa angelical operando para cuidarte. Esa escucha abre un anticipo de sabiduría espiritual. Otro hábito poderoso es la obediencia rápida. Cuando Dios te guía, no dudes. Cuando el Espíritu Santo te habla, no lo demores.
Cuando sientes un impulso divino, obedécelo. La obediencia rápida abre caminos seguros. Muchos peligros se evitan no por fuerza, sino por obediencia. ¿Cuántas complicaciones se podrían evitar si escucháramos con prontitud la dirección del cielo? Esa obediencia abre un anticipo de protección continua. También es importante practicar la calma espiritual antes de dormir. Terminar el día orando, entregando preocupaciones, agradeciendo por la protección y declarando paz sobre tu mente y tu cuerpo. La noche no es un vacío espiritual, es un momento donde Dios sigue obrando. Declarar protección antes de descansar abre un cerco espiritual en tu habitación y fortalece tu paz interior. ¿No es hermoso dormir sabiendo que el cielo vela por ti incluso cuando tus ojos están cerrados? Otro hábito fundamental es evitar llenarse de voces que contaminen el espíritu. No todas las palabras edifican, no todas las imágenes fortalecen, no todas las conversaciones alimentan. Así como eliges alimentos físicos, también debes elegir alimentos espirituales. Cuando consumes contenido que debilita, tu sensibilidad espiritual se reduce. Pero cuando consumes lo que eleva el alma, tu percepción de la defensa divina aumenta. Esa disciplina abre un anticipo de pureza interior. También es valioso cultivar el hábito de la intercesión. Orar por otros, clamar por los que amas, pedir protección sobre sus caminos. La defensa angelical no solo te rodea a ti, alcanza a quienes están bajo tu amor, tus oraciones y tu fe. La intercesión mueve el cielo. Cuando oras, Dios envía. Cuando clamas, Dios responde. ¿No es poderoso saber que tus palabras pueden activar protección sobre alguien más? Un hábito final pero crucial es recordar constantemente que toda protección viene de Dios. Los ángeles son enviados por Él. No son el origen, sino la herramienta. Mantener la mirada en Dios y no en los ángeles guarda el equilibrio espiritual. Agradece su labor, reconoce su existencia, pero tu adoración y tu fe descansan en el Señor. Recordar esto mantiene tu corazón firme y tu espíritu alineado. Esa memoria abre una promesa que sostendrá tu camino. Cuando un mensaje espiritual llega al final, no concluye como termina una conversación humana, concluye como finaliza un proceso interior. Algo se acomoda en el alma, algo despierta, algo se ordena, algo se fortalece. No es un cierre normal, es un cierre donde el espíritu reconoce que ha sido tocado por una verdad superior. Y esa verdad, cuando se aferra al corazón, transforma la manera en que ves tu historia, tu presente y tu futuro. ¿No es hermoso sentir que algo dentro de ti ahora está más firme que antes? La promesa central que ha sostenido todo este viaje espiritual vuelve a levantarse ahora con más claridad que al inicio. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, según Salmo capítulo 34, versículo 7. Estas palabras no cambiaron, pero tú sí lo hiciste al escucharlas con el corazón abierto. Ahora ya no suenan como un versículo más, sino como una declaración que te pertenece, como un cerco de luz que te cubre, como una verdad que se ancla en lo profundo de tu espíritu. Esa ancla abre un anticipo de estabilidad emocional. Este pasaje no dice que los ángeles te visitan, sino que acampan. No dice que se acercan por momentos, sino que se instalan alrededor. No dice que observan, sino que defienden. Esto implica constancia, permanencia, cercanía y acción. Es la imagen de un ejército celestial levantando un campamento alrededor de tu vida, día y noche, aun cuando tú no estás consciente de ello. ¿No es reconfortante saber que incluso mientras duermes, el cielo permanece alerta? Al mirar atrás y repasar cada reflexión, descubres algo profundo. No solo aprendiste sobre ángeles, aprendiste sobre la fidelidad de Dios. Entendiste que su amor no es abstracto, es activo. No es invisible, es palpable. No es distante, es cercano.
Él no solo te acompaña espiritualmente, sino que moviliza seres celestiales a tu favor. Y todo esto no porque seas perfecto, sino porque eres amado. Esa comprensión abre un anticipo de identidad renovada. Esta verdad también te recuerda que tu vida tiene valor, tiene propósito, tiene destino. Dios no envía ángeles a proteger aquello que no considera importante. Si Él te protege, es porque tu existencia es significativa para Él. Eres parte de un plan eterno, parte de un propósito que trasciende lo que puedes ver, parte de una historia escrita desde antes de que nacieras. ¿No es fortalecedor saber que tu vida tiene un valor tan grande en el cielo? La defensa angelical también es una invitación a caminar sin temor. No porque seas fuerte, sino porque estás rodeado. No porque lo controles todo, sino porque estás cubierto. El temor pierde su autoridad cuando la verdad divina ocupa su lugar. La ansiedad pierde su fuerza cuando recuerdas que no estás expuesto. La inseguridad pierde terreno cuando entiendes que hay un cerco espiritual alrededor de ti. Esa liberación abre un anticipo de valentía. Ahora también comprendes que Dios ha estado presente incluso en momentos donde sentiste ausencia. Que su protección operaba incluso cuando creías que el silencio significaba distancia. Que su cobertura se manifestaba incluso cuando el peligro parecía mayor que la paz. Muchas veces Dios protege sin hacer ruido, sin mover nada visible, sin revelar detalles. Él protege en secreto para que tú camines en paz. ¿Cuántas veces te libró de algo que nunca supiste? Esta pregunta abre un anticipo de asombro. La defensa angelical es también una revelación de la soberanía divina. Nada entra a tu vida sin filtro. Nada toca tu historia sin propósito. Nada se mueve sin supervisión celestial. El enemigo no tiene poder para atravesar el cerco que Dios estableció sobre ti. Y cuando entiendes esto, la preocupación pierde sentido. La incertidumbre se afloja. La ansiedad retrocede. El corazón descansa. Esa soberanía abre un anticipo de confianza profunda. A partir de este momento, quiero invitarte a sellar esta revelación no solo con tu mente, sino con tu espíritu. Te invito a escribir en los comentarios: estoy rodeado por la defensa del Señor. No lo escribes para decorar un espacio, lo escribes como un acto espiritual. Cuando declaras públicamente lo que crees, la verdad se afirma dentro de ti. Y cuando otros lean tu declaración, también serán fortalecidos. ¿No es hermoso saber que una frase tuya puede despertar fe en alguien más? También quiero invitarte a compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que no está caminando sin protección. Tal vez un familiar preocupado. Tal vez alguien que atraviesa noches difíciles. Tal vez alguien que siente incertidumbre. Compartir no es simplemente enviar un video. Es extender la mano y decir: no estás solo. El cielo te cuida. Ese gesto abre un anticipo de consuelo para otros. Y si este mensaje alimentó tu fe, te dio paz o renovó tu esperanza, te invito a suscribirte para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu vida espiritual. No se trata de números, se trata de que nunca falte un recordatorio de que Dios está contigo. Esa suscripción abre un anticipo de crecimiento constante. Antes de cerrar este camino espiritual, quiero entregarte un secreto práctico, un ejercicio sencillo pero profundamente poderoso para mantener activa la conciencia de la protección divina. Cada mañana coloca tu mano sobre tu corazón y di en tu interior: Señor, rodea mi vida con tu defensa hoy. Hazlo con calma, hazlo con fe, hazlo incluso si estás apurado. Esta frase despierta tu espíritu, recuerda a tu alma que no estás solo, activa la fe y abre la puerta espiritual para que la protección angelical se manifieste de manera aún más clara. ¿No es maravilloso comenzar el día recordándole a tu alma quién la cuida? Y ahora, como cierre final, volvamos al fundamento eterno que te acompañará cuando este video termine, cuando la noche llegue, cuando el día comience,
cuando enfrentes decisiones, cuando sientas incertidumbre, cuando necesites paz. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, según Salmo capítulo 34, versículo 7. Esta verdad te protegerá. Esta verdad te acompañará. Esta verdad te sostendrá. Esta verdad nunca cambiará. Porque no caminas solo. Camina contigo el cielo. Camina contigo la fidelidad divina. Camina contigo la defensa del Altísimo. Y esa defensa será tu refugio hoy, mañana y siempre.